¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? Ese saludo está cogido. Bastante. A ver. ¡Hola, hijos de Newton! Cogido. Esto... Vale, a ver, ¿qué te parece esto? Nada, está más que cogido. Y ni por asomo Ya. tienes el Vale. flow de Antonio. Perdón, déjame ver. ¿Alguna vez te has preguntado el origen o la evolución de la letra A? ¿No? Pues este es el momento. Aprieta los esfínteres que empezamos. Muy buenas, soy David Berlanga y esto es Filopop, donde los problemas son filosóficos. Fíjate en el teclado de tu móvil o tu ordenador. Qué símbolos tan cotidianos, ¿verdad? En castellano tenemos 27 grafías. Podemos usar menos de estas letras para hablar, pero en ningún caso podemos usar nuevas letras que nos inventemos, siempre y cuando queramos que nos entiendan. Estas son las reglas del juego. Tenemos 27 letras para hacer todo lo que queramos con ellas, pero siempre dentro de esta limitación. En castellano podemos escribir novelas como El Quijote o escribir un comentario malo en este vídeo, cosa que no te recomiendo. De ti depende. Tienes 27 grafías para componer con ellas todo lo que te venga en gana. Estas letras forman lo que llamamos alfabeto o abecedario, que más adelante veremos el porqué de este nombre, aunque puede que tú ya lo sepas. Hoy, como es el primer vídeo, he pensado que podría ser interesante empezar por la primera letra, la letra A, que además es la primera letra de todo el alfabeto. ¿Pero esto a qué se debe? ¿Por qué aceptar ciertos símbolos y otros no? Esto se debe a una extensa tradición lingüística, y para hacernos a una idea, debemos retroceder en la historia hasta el origen del verbo. Del lenguaje. Gracias, Daimon. Vamos con el vídeo. Hacia el año 2700 a.C., los egipcios ya habían desarrollado 22 jeroglíficos para representar las consonantes de su lenguaje. Además, un símbolo que podría representar lo que hoy entendemos como vocales poniéndolo al comienzo o al final de una palabra. Sin embargo, si bien el sistema era de naturaleza alfabética, no fue empleado para una escritura puramente alfabética. Se estima que el primer sistema alfabético fue desarrollado hacia el 1850 a.C. por los trabajadores semíticos de la zona egipcia del Sinaí. El término semita proviene de la Biblia, de los hijos de Sem, primogénito de Noé. Según el Antiguo Testamento, estos trabajadores semitas, esclavos, saldrían tiempo después de Egipto bajo la batuta de Moisés, autor de la famosa frase ¡Deja ir a mi pueblo! Nota aparte, qué buena es esta película. Durante los 5 siglos siguientes, este alfabeto se fue difundiendo hacia el norte, inspirando a muchos lenguajes de Occidente. La escritura semítica incorporó nuevos jeroglíficos, formando un total de 30 símbolos. El primer estado semítico que hizo un amplio uso del alfabeto fue Fenicia. Los actuales, Israel, Siria, Líbano y Palestina. Dos variantes del alfabeto fenicio tendrán gran importancia en el desarrollo de los siguientes alfabetos: el alfabeto arameo y el alfabeto griego. Fenicia era un pueblo marítimo dentro de una vasta red comercial, y pronto todo el alfabeto fenicio se hizo viral por todo el Mediterráneo. El alfabeto fenicio, al igual que el alfabeto egipcio del que proviene, solo representa consonantes. Fue evolucionando hacia tierras orientales. Dejando de lado la evolución oriental de este alfabeto, vayamos a ver cómo se desarrolló en los pueblos occidentales hasta nuestros días. Los griegos entraron en contacto con el alfabeto fenicio a eso del siglo VIII a.C., la tira de años. Las letras del alfabeto griego son muy parecidas a las del alfabeto fenicio. Pero los griegos tuvieron una idea. Había sonidos que les era imposible articular.
Así que adaptaron en vocales aquellas palabras que no podían pronunciar. Y aquí aparece la A tal y como la conocemos. Al principio, la A, la grafía, no el fonema, es decir, cómo se escribe, no cómo suena, era una consonante. Viene de la letra Alef, fenicia. Alef significa buey. Y esta letra se escribía igual que una A normal, mayúscula, pero girada, con lo cual parecía una cabeza de buey. Los griegos llamaron a esta letra Alef alfa. ¿Y sabes cómo se llama la segunda letra del alfabeto griego? Beta. Efectivamente, alfa, beta, alfabeto. Podemos decir que el alfabeto griego es el primero en utilizar vocales tal y como las conocemos hoy. Sin embargo, los griegos utilizaban 7 vocales. Como sabemos, el alfabeto griego influyó enormemente en lenguas como el latín y las lenguas actuales, tales como el español, el francés, el catalán, el italiano, etc. El euskera no. Mira, el euskera nadie sabe de dónde viene. Es posible que estuviera ahí antes del Big Bang. Ale, filología, ahí os dejo una línea de investigación. De nada, ¿eh? De nada. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y debido a esta posición inicial, se entendió que alfa podría significar principio, primacía, es decir, ser lo más alto y lo más poderoso. Así, hoy en día todavía usamos expresiones como ser un macho alfa cuando hablamos de relaciones entre animales. Well, you got Charlie, this is Echo, here is Delta, and this one's called Blue. She's the beta. Who's the alpha? You're looking at him, kid. O la alegoría cristiana de que Dios es alfa y omega, principio y fin. Es decir, Dios es todo. Las letras griegas también sirven para la notación científica y matemática. ¿Recuerdas el número pi? Este símbolo no es más que la letra pi griega, que derivó en nuestra P. Sin embargo, el gran paso de nuestros lenguajes pasa por el latín. Los romanos crearon su alfabeto a partir del griego y de ciertos símbolos etruscos, a eso del siglo VII a.C., día arriba, día abajo. Una vez que el Imperio Romano conquista Grecia, incorporan la Z y la Y para traducir, la casualidad, las palabras griegas que toman prestadas. Los romanos, además, recortan los nombres de las letras. Así, en griego, alfa, en latín pasará a llamarse solo A. Beta pasará a llamarse B. Kappa, K, iota, I. Muy prácticos estos romanos, no tenían tiempo que perder. Por eso, como ya habrás adivinado, alfabeto tiene una raíz griega y abecedario se compone de las 4 primeras letras de este abecedario. A, B, C, D. Masario. No tiene nada que ver con esta historia. De esta forma, el alfabeto latino... Daimon, no estamos hablando de lo mismo. Ups. El alfabeto latino se quedó con 23 letras durante la antigüedad y el resto de la Edad Media. Durante el proceso de la Edad Media, el latín fue evolucionando dependiendo de la zona. Así podíamos distinguir entre un latín vulgar, que usaba el vulgo, y por otro lado, un latín oficial, llamémosle así, y que seguía los parámetros del extinto Imperio Romano. De ese latín vulgar surgen la mayoría de idiomas que hoy conocemos del sur de Europa y de gran parte de América. Todos ellos, con sus peculiaridades y diferentes normas, fueron adaptándose y reorganizándose en nuevas formas de lenguaje, pero siempre con raíces comunes, el latín. Y ahora que ya sabemos de forma general de dónde viene la letra A, ¡ráfaga de curiosidades! En la gran mayoría de lenguas, la A es la vocal más común, con excepción del francés y el inglés, que es la E. En la notación musical inglesa, la A significa la. Esta deriva de la notación griega por letras, donde la escala empezaba por la. Como hemos dicho anteriormente, Alep significa A en fenicio, pero el Alep también es un cuento de Jorge Luis Borges.
En este cuento, el Aleph es el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. ¿Recordáis que hablábamos de que la A se usaba como lo primero y lo más poderoso? Pues en los países anglosajones, para poner notas, usan de la A a la F. Lo habréis visto en Los Simpsons. Siguiendo con esta idea de diferencia vertical, en Un mundo feliz de Aldous Huxley, la sociedad se diferencia por jerarquías que van desde el alfa a la epsilon, es decir, de la A a la E, siendo la E la más baja. En política, la A representa el movimiento anarquista, como se puede leer en la letra escarlata de Hawthorne del siglo XVII. Las llamadas adúlteras de Nueva Inglaterra tenían que escribirse una A escarlata en el vestido. La arroba no es más que una A con un círculo. Procede del latín, de la Edad Media. En realidad hace referencia a la preposición ad, que significa hacia o hasta. Los monjes de la Edad Media lo escribían tan a menudo que consiguieron conjugarlo en ese símbolo. En español y portugués se usó el símbolo de arroba para cuantificar una unidad de peso, árabe, el ar-rob, que significa un cuarto y que ha derivado en una arroba de peso. Ray Tomlinson usó el símbolo de arroba en el correo electrónico en 1971, ya que el símbolo seguía en los teclados, a pesar de que la gente ni pesaba en arrobas ni copiaba a mano la Biblia. En la actualidad, la arroba se usa informalmente para expresar género neutro. Si vamos al uso de la A en filosofía, tenemos que hablar de lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es una rama de la filosofía que estudia la estructura del lenguaje o del pensamiento. Tiene como finalidad encontrar o construir las formas lógicas para el razonamiento y la argumentación, las más sólidas posibles, y en última instancia encontrar la verdad. Naturalmente, pero existe la verdad. ¡Y la verdad! Desde la lógica podemos analizar si nuestro argumento es válido o si por el contrario estamos incurriendo en una falacia. De las falacias hablaré en otro vídeo, pero por el momento hay que entender que una falacia es un argumento incorrecto. A grandes rasgos, la lógica nos sirve para estudiar y entender un buen razonamiento, ya sea con uno mismo o en un debate, y así poder dar buenas razones de una idea. Eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsa, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo. ¿Qué es? Soy Jessie. ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Tú quién eres? En lógica usamos las letras para organizar y sintetizar las oraciones. Por ejemplo, si digo A es B y B es C, entonces concluyo que A es C. Este argumento es válido, pero está hueco, es decir, le falta un contenido, unos nombres. Veamos, si David es un ser humano y todos los seres humanos son mortales, entonces concluyo que David es mortal. Mierda. ¿Lo veis? La A aparece como forma de un argumento al que le podemos poner cualquier nombre. Dependiendo con qué nombres juguemos, el argumento será válido o no. En este caso, se trata de un silogismo. ¿Y qué es un silogismo? Bien, un silogismo está formado por dos premisas: David es un ser humano, todos los seres humanos son mortales, y por una conclusión: David es mortal. En lógica, como he dicho, es habitual que la A se interprete como la representación de cualquier nombre. La representación A igual a A es la fórmula del principio de identidad, es decir, toda cosa es igual a sí misma. Si uso A como David, resuelvo que David es igual a David. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Estarás pensando: menuda pérdida de tiempo, David. Claro que una cosa es siempre igual a sí misma. Bueno, ya lo veremos. Hoy estamos aquí para hablar de la A. Ahora tocaría hablar de la preposición latina a y sus derivados ab y ad, y de las locuciones que se forman y usamos en filosofía, como ad hominem, a priori, a posteriori. Pero esto mejor lo vemos con más calma en otro vídeo. Si este vídeo te ha gustado y quieres que siga creando contenido, no lo dudes, suscríbete, dale like, campanita, vaya, lo de siempre. Y nada, no olvides que las raíces de la educación son amargas, pero su fruto es dulce. ¡Chao!